Buenas tardes, damas y caballeros. En este video, Jesús, después de platicar con unos discípulos en Emaús, se presentó a otros que estaban reunidos y con miedo. Y cuando lo vieron, creían ver un espíritu. Jesús les llama la atención porque no creen que Él haya resucitado y les muestra sus llagas y heridas en el costado. Estos todavía como que no creían, entonces Jesús come pescado ante ellos y luego les recuerda lo que les decía en vida mortal con el propósito de que se cumplieran las escrituras. Empezamos. La evangelización del mundo está basada en el testimonio. Jesús les dice a los que lo vieron, a los que comieron con él, ustedes son testigos de esto, ciertamente. Nosotros no somos testigos oculares de la resurrección de Jesús. Nosotros aceptamos el testimonio de la Iglesia y de la Escritura y creemos en estos fieles testigos. Mas ellos, turbados y aterrorizados, creían ver un espíritu. Creo que fue muy conveniente que Jesús anunciase a sus discípulos que le verían en Galilea, pero se presentó antes cuando estaban reunidos porque tenían miedo, y esto no representa la transgresión de una promesa, sino más bien el cumplimiento adelantado y la manifestación de su bondad, ya que quería animar la pusilanimidad de sus discípulos. Él entonces les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Cuando el Salvador se encontraba en medio de sus discípulos, disipaba su temor con las palabras de su saludo. La paz sea con vosotros, dando a entender que Él era igualmente su Maestro cuando les saludaba con estas palabras, que cuando los fortalecía para que fuesen a predicar: mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor, queriendo probar que la muerte ha sido vencida y que su naturaleza humana ya había dejado la corrupción, les enseña en primer lugar las manos y los pies y los agujeros de los clavos. Pero sigue: ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies, en los que vieron claramente las marcas de los clavos. Pero San Juan también les enseñó el costado, que había sido abierto con la lanza, para que viendo las cicatrices de las heridas pudiesen curar las heridas de sus dudas. Los gentiles suelen juzgar diciendo que el Señor no pudo curar sus heridas. Como aún desconfiaban de pura alegría y se estuvieron asombrados, les dijo: ¿tenéis por ahí algo de comer? El Salvador había enseñado a sus discípulos sus manos y sus pies para demostrarles que aquel cuerpo que había sido crucificado era el mismo que había resucitado, y para probarles esto mejor les pide algo para comer. Por esto dice el evangelista: mas como aún no lo acababan de creer, no lo dice por tener hambre, sino para convencerlos de que tenía un cuerpo real, y lo confirma comiendo ante sus ojos. Le dieron un trozo de pez asado, pero alguno dirá: si admitimos que el Señor comió verdaderamente, podemos esperar que comeremos también nosotros después de la resurrección general. Pero lo que hace el Señor en virtud de un poder especial no constituye una regla o norma de su naturaleza. Nuestros cuerpos resucitarán no mutilados, sino perfectos e incorruptibles. A pesar de que conservó las heridas en el suyo, habían abierto los clavos y la lanza, para demostrarnos que la naturaleza corpórea permanece después de la resurrección y no se transforma en otra sustancia. Tomó
lo tomó y se lo comió a la vista de ellos. Este es el modo que debe traducirse la frase en griego, enopion auton, que literalmente significa ante ellos. Los argumentos a favor de esta traducción proceden de la utilización que hallamos en los 70, por ejemplo, Segunda de Reyes 11:33, Tercera de Reyes 1:25 y del texto lucano de la comida del Señor. Resucitado con sus discípulos, Hechos 1:40 y 10:41. De este modo, el interés principal de este versículo no es insistir en la realidad corporal de Jesús, sino más bien en la victoria de Jesús sobre la muerte, simbolizada en la reanudación de la comunión de la mesa con sus discípulos. Después les dijo: esto es aquello que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros. Es necesario que todo lo que está escrito acerca de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se cumpla. Después que el Señor fue visto y tocado y después de que comió, para que no pareciese que habías engañado a alguno de los sentidos humanos, empezó a ocuparse de las escrituras. Por esto sigue y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Esto es cuando aún viví en carne mortal, como vivís vosotros. Y hemos llegado al final del video, donde Jesús, después de platicar con los discípulos en Emaús, se presentó a otros que estaban reunidos y con miedo, y cuando lo vieron creían ver un espíritu. Jesús les llama la atención porque no creen que él haya resucitado y les muestra sus llagas heridas en el costado. Estos todavía como que no creían. Entonces Jesús come pescado ante ellos y luego les recuerda lo que les hacía en vida mortal, con el propósito de que se cumplieran las escrituras. Con el favor de Dios nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.